Gracias, Julieta. Agradezco a Adrián, secretario de Gobierno, a López Solís, que me acompañe. Queridas amigas y amigos, gobernar implica una alta responsabilidad. Y a 18 meses de esta administración, reforzamos nuestra convicción de que el sentido esencial de la función pública es orientar todas nuestras capacidades y esfuerzos al servicio del interés general de las y los ciudadanos, en este caso de las michoacanas y los michoacanos. Gobernar es un proceso dinámico de compromiso y entrega. En este tenor, los he convocado para anunciar el proceso de reingeniería de la administración pública de Michoacán y sus avances hasta el momento. Lo que hoy les informo es consecuencia de un minucioso análisis funcional y estructural de la administración pública del Estado para hacer más eficientes los procesos, optimizar esfuerzos y recursos escasos, sin duda, y como parte de ese proceso al que hice referencia el pasado 25 de febrero, cuando presenté el decreto administrativo de medidas de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto público de la Administración Pública del Estado de Michoacán. Por tal motivo, esta mañana he presentado al Congreso del Estado la iniciativa de reformas y ediciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán. Estoy cierto de que las y los diputados comparten conmigo la urgencia de este esfuerzo y, en consecuencia, en breve aprobarán la iniciativa de referencia. Esta reingeniería se da en tres dimensiones. 1. La extinción de 4 dependencias del Gobierno del Estado. 2. La extinción de 11 organismos públicos descentralizados, entidades paraestatales, y 3. 13 relevos institucionales en el Gabinete Central y Paraestatal de primero y segundo nivel. Los cambios se realizan con el propósito de ordenar, planificar y priorizar las acciones de gobierno, evitar duplicidad de funciones, así como incrementar la inversión pública hacia los programas y servicios de mayor impacto social y económico. El Poder Ejecutivo asume su responsabilidad de implementar esta reingeniería que permitirá adelgazar el aparato burocrático, hacer más eficiente el gasto corriente e incrementar el gasto de inversión, es decir, vamos a hacer más con menos. Se trata de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas, pero sobre todo a mejorar la atención a las y a los ciudadanos. Con este fin, realizo los siguientes movimientos. 1. Se extingue la Coordinación General de Gabinete y Planeación. Sus atribuciones serán absorbidas por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas y Administración, así como por parte del despacho del gobernador. Las funciones estratégicas que se enmarcan en el seguimiento y evaluación del Plan para el Desarrollo Integral del Estado serán transferidas a una instancia de planeación que crearemos a fin de trabajar en estricta coordinación y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, en la siguiente etapa será la creación de un organismo de planeación autónomo, estatal, como lo han venido planteando de manera reiterada organizaciones de la sociedad civil, una instancia que vaya más allá de los periodos seccionales y que tenga el propósito y objetivo de planear para el mediano y largo plazo el desarrollo de Michoacán. 2. Se extingue la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad.
Seguridad, SEDETU, y sus funciones se traspasarán a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 3. La Secretaría